Hola, hola a todos, a todos. Ahí vamos a esperar que se una Flavia. Hoy es un vivo de urgencia a partir de una data que publicó ayer Flavia, que nos compete a todos, a todo el planeta, a nuestra civilización, y que por alguna razón, no sé si es porque la sentimos aburrida, porque no llegamos a percibirla, por alguna razón que desconozco, quizás son muchas razones y no es una sola, no le damos la importancia concreta y real. Así que bueno, agradezco a todas las personas que se están sumando. Es muy importante empezar a llevar el tema a discusión y es realmente preocupante, ¿no?, lo que está pasando. Así que bueno, estamos esperando a Flavia ahora que se conecte para arrancar con este vivo y que nos pueda contar un poco toda esta información, ¿no? Que a veces vamos a guardar el vivo, sí, va a quedar guardado y va a quedar posteado directamente en el canal de... Ahí está Fla. Va a quedar posteado directamente como un posteo en Boicot. Gracias a... Hola. Hola, Male, querida, ¿cómo Ay, estás? ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, qué linda luz que tenés. Hermosa. Estoy en un séptimo piso donde vivo y me entra la luz directa de la ventana. Muy buena, muy así como muy pareja. ¿Cómo estás? Bueno, qué vivo de urgencia, ¿no? Un poco ahí estaba contándole a las personas que se estaban sumando, que iniciamos este vivo de urgencia a partir de un mensaje que vos comunicaste ayer, ¿no? Que me llama la atención que estos mensajes no le damos la importancia suficiente o porque son temas que quizás desconocemos, que no terminamos de entender bien, que, viste, como que qué es el cambio climático, viste, a veces parece algo tan intangible que no entendemos qué es el colapso al que nos estamos enfrentando en este momento, o sea que me parece que vos encima tenés una forma muy didáctica y muy sencilla de poder explicar las cosas, entonces para que todos podamos entender qué es lo que pasa y a qué nos estamos enfrentando. Gracias por estar acá. No, recontra gracias a vos. Creo que algo que nos pasa en general es que estas cosas nos resultan difíciles porque así han querido que suceda. Porque no nos las enseñan a propósito, porque se las invisibiliza, al igual que se invisibiliza todos los procesos que nos abastecen de la normalidad que creemos que es normal, y parte de que la discusión climática haya llegado a este nivel de emergencia existencial tiene que ver con que fue siempre críptica dentro de núcleos técnicos muy reducidos en donde si no manejás la terminología desestiman tu participación y creo que lo que hoy más que nunca tenemos que traer sobre la mesa es que todo esto no es un impacto no querido del sistema, es esencialmente la base sobre la que se sostiene el sistema de producción y consumo. Entonces, no estamos viviendo la consecuencia indeseada del capitalismo global, estamos viviendo la base misma sobre la cual se asienta y que tiene todo que ver con las luchas que desde ustedes, Boicot, reivindican en su activismo en defensa de los derechos de los demás animales. Está absolutamente relacionado, porque los centros de poder que han hecho, que es el 1% del mundo, digamos, y no son personas, son corporaciones que han hecho que Sí. llegáramos a esta situación, se encargaron de invisibilizar esta discusión que es existencial. O sea, el nivel de catástrofe al que nos estamos exponiendo en el lapso de nuestras vidas es inimaginable. Es inimaginable. Y lo que yo contaba ayer en realidad no es ninguna novedad, ¿no?
Eh, Quizás, no sé si sirve, vos parame cuando me ponga como muy Sí, técnica, yo lo pero que creo voy que a hacer una... es sacar los comentarios, desactivarlos, Dale, y para quien quiera hacer preguntas, así nos enfocamos bien en esto, y para quien quiera hacer dale. preguntas las puede dejar y después las hacemos al final, así. Vos es ahora, explicanos todo, digo, somos todo oídos. Dale. Voy a contar la historia corta. La historia corta porque seguramente algo han escuchado a este respecto, empieza en 2015 cuando se firma un acuerdo que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París por primera vez trajo como al mainstream del activismo también lo que había que hacer para no superar un aumento de la temperatura global de más de 1.5 grados en, digamos, 1.5 se considera respecto a una línea de base de niveles preindustriales hacia fines de siglo, digamos, 1.5 grados de aumento de la temperatura global hacia 2100. Es lo que no deberíamos superar para que los procesos ecosistémicos sobre los cuales la vida en la Tierra es posible no lleguen a lo que se llama puntos de no retorno. Los puntos de no retorno son momentos, como el ayer de 38 grados en el círculo polar ártico, en donde la disrupción sobre este ecosistema es tan violenta y tan rápida que no le permite adaptarse y colapsa, básicamente. Y en ese punto de no retorno, por ejemplo, haciendo referencia a los 38 grados de ayer, tiene que ver con que no es el problema solamente que se derrita la capa de permafrost del norte global. Permafrost es una capa de hielo que cubre mucha materia orgánica en el norte global. Materia orgánica almacenada ahí durante millones de años, que si queda expuesta a la superficie de la atmósfera empieza a emitir metano. El metano, ustedes saben bien lo que es, porque es lo que produce la ganadería, es un gas de efecto invernadero mucho más intensivo que el dióxido de carbono, con lo cual, si se derrite la capa de permafrost, entramos en lo que se llama bucle de retroalimentación, en donde menos capa de hielo, más metano liberado, más rápido es el proceso de aceleración de calentamiento. Por eso, cuando aparecen personas cuestionando algunos datos, medio punto de grado, medio no sé qué, digo, el nivel de catástrofe es tan enorme y tan imprevisibles las consecuencias ecosistémicas que ponerse a negar datos que además ya están absolutamente validados por la ciencia no contribuye en nada a encontrar soluciones. Entonces, vuelvo a la historia del Acuerdo de París. Cuando todos los países del mundo firman el Acuerdo de París en diciembre del 2015, se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dijo en un informe clave de diciembre de 2018, es que superar la barrera de aumento de la temperatura global en más de 1.5 grados nos lleva a todos estos puntos de no retorno que yo mencionaba recién y que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para no superarla. Ahora bien, los compromisos a los que se firmaron los países dentro del Acuerdo de París se traducen en un instrumento complejo que se llama NDC. Es la contribución nacionalmente determinada, un informe larguísimo que firma cada país diciendo, bueno, yo de acá a 2030 voy a reducir X toneladas de dióxido de carbono en mis emisiones. Entonces, lo que yo contaba ayer tiene que ver con que hay un instituto de investigación que se llama CAT, es el Climate Action Tracker, que traquea la evolución de emisiones reales, las compara con las emisiones que deberían mantenernos por debajo de 1.5 grados y compara una tercera cosa que es, de acuerdo a los compromisos de los países, hacia dónde vamos. Recordemos 1.5 porque es clave. No hay ningún tipo de posibilidad ya de mantenernos por debajo de 1.5 grados. Para hacer eso deberíamos reducir un 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, estos de acá a 10 años, y llevarlas a cero en 30 años. Esto es decir, en 2050 que no exista ni un
ni una tonelada más de dióxido de carbono liberada a la atmósfera que no tenga su compensación con algún instrumento, ¿no? Por eso hay tanta gente que desde el súper tecnicismo dice, bueno, pero vamos a encontrar una solución tecnológica para capturar todo ese carbono que Claro, emitimos a la atmósfera. claro, pues son esas dos formas, ¿no? Digo, una cosa es parar las emisiones y otra cosa es capturar las que están, ¿no? Como esas dos formas que dicen ser muy sencillas para verlo, por lo menos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que los volúmenes de emisiones que tenemos son, uno, imposibles de capturar, no hay ninguna tecnología conocida que pueda capturar estos niveles de carbono, la única es la que ofrece la naturaleza, que es la regeneración de la biodiversidad, y minuto a minuto la seguimos devastando, promovida por el avance de la frontera agropecuaria. Y por otro lado, ya el tiempo es muy corto. Digo, llevar lo que decíamos antes, como el problema de fondo es el propio sistema, el hecho de hoy con los instrumentos disponibles llevar a la mitad las emisiones en 10 años significa llevar a la mitad la economía global, tal cual está planteada hoy, llevarla a la mitad y reducirla a cero en 30 años. Obviamente no es imposible y es necesario, pero todas las políticas públicas que siguen alentando procesos extractivistas van absolutamente a contramano de esto. Entonces, lo que yo traía ayer a la mesa es que, según el IPCC mismo, la proyección actual, la tendencia actual de emisiones nos lleva a un irreversible e inevitable aumento de 2.7 grados. Y esto es súper conservador, porque si yo agarro el gráfico que posteaba hace un ratito, de hecho lo puedo mostrar acá en mi compu ahora un toque, las tendencias indican que de continuar con estos niveles de emisiones, el aumento hacia fin de siglo va a ser de 4 grados. Entonces, 2.7 es lo comprobado por la ciencia conservadora de IPCC, que le llegó justo hace unas semanas a Roger Hallam, que es uno de los cofundadores de Rebelión o Extinción. Digo, y esto es irreversible porque los procesos atmosféricos no es que, ok, mañana dejamos de emitir y se estabiliza el clima. No, ya está. Eso ya está. Por eso a mí me gusta hablar de esperanza radical, porque la única posibilidad que tenemos de regenerar la vida en la Tierra, y no hablo solamente de nuestra propia especie, que está en riesgo cierto de extinción, al igual que el otro 1 millón de especies que se van a extinguir, la única esperanza es radical y tiene que partir de una base de adaptación profunda, no de buscar mitigar para seguir haciendo las cosas como siempre. Por eso también desde el activismo climático a veces yo critico mucho el hecho de buscar solucionar todo yendo hacia un deployment renovable en donde las energías no basadas en combustibles fósiles nos van a salvar. ¿Por qué no? Porque ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es la base misma extractivista del modelo capitalista. 4 grados hacia fin de siglo. Y voy a dar como un dato de color para que se den para que tengan magnitud de lo que estamos hablando. Pasando 4 grados y medio, se dejan de formar las nubes. Ese es el nivel de disrupción planetaria que estamos enfrentando. En la tendencia actual de emisiones, el Banco Mundial, digo, no Oxfam o una organización radical de defensa de los derechos humanos, el Banco Mundial asegura que en 30 años la mitad de la población global va a vivir en áreas desérticas, sin disponibilidad de agua y sin posibilidad de cultivar sus alimentos. Esto es un genocidio de 4.000 millones de personas que van a estar obligadas a migrar, se van a convertir en refugiados ambientales, multiplicando de forma inimaginada los conflictos bélicos de países que no van a querer recibir a esas personas atravesando sus fronteras y generando ciudades absolutamente colapsadas por la falta de insumos externos. Entonces, a veces cuando hay sectores también del ambientalismo, que hablan de capitalismo verde o qué sé yo, la realidad es que el ecocidio, el terricidio, es una característica propia de este sistema de producción y consumo. Y en donde los jugadores que están atrás de todo son muy poquitos, están muy concentrados, y no los estamos mirando con suficiente atención. Y con esto me gustaría dar un ejemplo, porque sé que ustedes van a conocer
también de quiénes estamos hablando. El año pasado, es algo que hasta yo desconocía, el año pasado durante los incendios de Amazonas, desde XR empezamos a hacer como una investigación sobre quiénes eran las corporaciones detrás de los incendios, ¿no? Porque eran los ganaderos de la Amazonía para generar área de pastoreo, pero que estaban financiados por alguien les compraba su producción. Y los primeros que salieron eran Cargill y JBS, que es la industria cárnica más grande del mundo. Pero detrás de estos emprendimientos puntuales de Cargill y JBS estaba BlackRock. ¿Y por qué traigo BlackRock? Ya lo mencioné una vez y nadie lo conoce. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. Durante la crisis del 2008, a los bancos se los reguló mucho, la crisis financiera del 2008, a los bancos se los reguló mucho, a los bancos tradicionales, y aprovecharon esa regulación sobre lo tradicional, fondos de inversión fantasmas que salieron al mercado a cubrir, digamos, esa posibilidad de prestar guita que los bancos ya no tenían. Y ahí nace esta que se llama BlackRock. Hay 2 o 3 de este tipo. BlackRock es un fondo de inversión que está detrás de las que mencioné recién, de Cargill y de JBS, por ejemplo, financiando sus actividades, y estuvo detrás de la fusión de Bayer-Monsanto y es accionista mayoritario de Corteva Agrosciences. Digo esto porque yo estoy cada vez más convencida, y lo puedo demostrar, que desactivando el modelo alimentario basado en consumo de animales, desactivamos la mayor parte de los drivers de devastación ecosistémica que estamos viviendo. Y esto todavía no es mainstream, pero es inminente que salga a la luz como tal. BlackRock estuvo detrás de esas fusiones de agrotóxicas y semilleras, porque, digámoslo como es, hay 3 empresas del mundo que controlan el 70% del mercado de semillas patentadas y de agrotóxicos para que esas semillas funcionen. Y BlackRock es el principal acreedor de deuda externa de la Argentina. Hoy, cada vez que nuestro ministro de Economía se sienta a negociar el pago de la deuda, está negociando pagarle a la empresa que mayor devastación ambiental está generando sobre la Tierra, que es el mismo fondo de inversión que después financia las industrias extractivas que le dan dólares al país. Por eso es tan difícil cambiar desde la política pública este tema. Porque en definitiva, el revólver que tiene en la cabeza Martín Guzmán, en este caso, pobre, hoy está en ese lugar y no es responsabilidad de ninguno y no importa el gobierno que sea, tiene un revólver en la cabeza por parte de un fondo de inversión que le va a impedir a la cartera ambiental establecer medidas de protección porque es quien se beneficia de los dólares que genera el agronegocio. Entonces, volviendo al tema climático, nos estamos encaminando a una disrupción de proporciones inimaginables en el lapso de nuestras vidas. Estos procesos ya los vamos a empezar a ver, y esta información oculta es el poder que no tenemos hoy. Y yo no digo que tengamos que convertirnos todas y todas en especialistas climáticos, no tenemos que saber todo, pero sí tenemos que saber lo suficiente para salir de esa definición con la que nos definieron a las activistas y a los activistas radicales, de utópicos, de qué sé yo. Todo esto hoy ya está además avalado por la ciencia conservadora. Entonces, desde el momento en que nos definieron como lo que creen o quieren hacerle creer al resto que somos, perdimos cierta credibilidad. A mí no me causa ninguna gracia estar en el lugar de tener que aprenderme datos, cifras, es parte del modelo patriarcal que me obliga a hacer eso. Me gustaría, obviamente, hacer una defensa más humana de las cosas que creo que están bien, que es lo que ustedes hacen. Pero es el rol que me toca jugar porque siento que necesitamos poder, aunque sea tener algunas cifras para validar lo que estamos haciendo, para quienes no entran en ninguna de las que deberíamos entrar, que tienen que ver con la sensibilidad. Y ahí hay una cosa interesante también con respecto a la Argentina. Nuestro país se comprometió también, ¿no?, a metas de reducción de gases de efecto invernadero. Estos compromisos se dividen en 2, condicionales e incondicionales. Las metas
incondicionales son las que nuestro país se comprometió a cumplir sin ayuda de nadie, o sea, sin que nos den guita para meter paneles solares en Jujuy, o sea, haciendo la propia nos comprometimos a metas incondicionales. Las condicionales son aquellas que pueden superar esas incondicionales porque si los demás nos ayudan vamos a tener más posibilidades de generar infraestructura y hacer la transición verde y bla, 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 bla. A 2030, la meta incondicional argentina, que debería ser reducir 50% a 2030 y 100% a 2050, lo recuerdo, es emitir 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cuando digo dióxido de carbono equivalente es que se usa este gas para no estar diciendo tanto de metano, tanto dióxido de carbono, tanto dióxido nitroso, digo, se equivale todo con dióxido de carbono, aunque haya más gases que componen las emisiones. Estas 483 millones de toneladas implican no solo no reducir nada, sino aumentar un 80% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 y 35% de nuestros niveles de 2010. Entonces, cuando comparamos la realidad, los compromisos asumidos y lo que se debería hacer, el gap, la brecha, es tan grande que parece inalcanzable cualquier cosa. Pero el punto es que es inalcanzable dentro de los límites de la propia imaginación que el sistema y el capitalismo nos impuso. ¿Por qué no podríamos ya, hoy, mañana, empezar un proceso de localización, de reforma agraria con transición agroecológica, de prohibición de la industrialización animal, que sabemos que es el causante 1 de emisiones en el caso argentino, es el sector que más contribuye a nuestra torta de emisiones, y dejar de pagar la deuda? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos dejar de pagar la deuda? Si los dólares que genera el agronegocio son los mismos dólares que van a alimentar a BlackRock, que es el mismo centro de poder que alimenta la devastación ecosistémica. Todo, o sea, obviamente cuando uno habla de estas cosas con políticos, o mismo en el momento en el que yo fui funcionaria y estas cosas las tenía en la cabeza y era imposible ponerlas en práctica, están entrando en juego todos los límites también de la imaginación, no los límites físicos, claro. Los límites de la física y de la química, los límites políticos posibles dentro de las reglas del juego como funciona hoy, que ni siquiera están funcionando por libre mercado. El 6% del PBI mundial se destina a subsidiar a la industria fósil. No funciona bien la industria petrolera porque en sí mismo es un gran negocio, funciona porque está subsidiada y se subsidia con nuestros impuestos. La ganadería también. La ganadería también. Digo, en Europa, digo, se sostiene justamente por todos los subsidios, digo, y está subsidiada en la mayoría del mundo, ¿no? Digo, la única forma de sostenerlo. Digo, me gustaría hacerte una pregunta como para la gente que no entiende qué es el cambio climático, ¿no? Como lo que decías, me parece muchas veces que hay que traer, ¿no? Porque yo digo, estamos en estado de emergencia, ¿no? Yo escuchaba ayer el video que pusiste y me puse a llorar de la angustia que me da por los más chicos, por pensar en los animales y decir, wow, chabón, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo puede ser que lo que más a mí me llama la atención en este tema es que ellos, los que hablamos de ellos, este 1%, que sabemos quiénes son, conocemos estas empresas, digo, las conocemos y son las empresas que han colonizado y que vienen destruyendo todo desde hace un montón. Hoy se llaman Cargill, pero han tenido otros nombres y son las mismas de siempre, ¿no? Las mismas que han destruido todo. Entonces digo, ¿cómo puede ser que este 1% lo hace por dinero, por poder, ¿no? Ya sea dinero físico, por poder. Pero el otro porcentaje de la población lo hacemos de ignorantes. Estamos sosteniendo, al no ponernos, ¿no? Al no informarnos, al no tomar medidas drásticas con nuestro estilo de vida, al no pararnos frente a decir basta, ¿no? Porque estamos destruyendo no solamente este planeta, sino nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces digo,
¿Cómo hacer para que esta información, digo, llegue? No, no sé si la respuesta está, vamos a ver en unos años si hablamos de inundadas o incendiadas, o vamos a ver cómo sigue esto, porque otra de las cosas es, ellos nos cortan internet, ¿no? Que nos han separado de lo importante, ¿no? Digamos, no sabemos plantar, no sabemos qué necesita nuestro cuerpo, no sabemos las cosas importantes, o sea, que viene un hecatombe, nos cortan internet y ya no sabríamos qué hacer, ¿no? Salvo estas comunidades que pudieron resistir y supieron cómo resistir a lo largo de tantos años, como son las mujeres indígenas por el buen vivir, ¿no? Que son un grupo de mujeres, que hay varias comunidades dentro de eso. Entonces digo, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es bajarlo a, como lo que dijiste de las nubes? ¿De qué estamos hablando, no? Se calienta el mar, se derrite, se sube el mar, ¿no? Nos inundamos, digamos, ¿qué es el cambio climático? Un poco para que lo expliques para todos. Re. Bueno, el cambio climático en sí mismo es un proceso natural de la propia dinámica terrestre, digamos. Hubo un montón de épocas con glaciaciones, con aumento climático violento que produjo extinciones. De hecho, la cuarta extinción masiva de especies se produjo por los mismos motivos que ahora estamos viviendo en términos de calentamiento global, no provocada por el hombre, por supuesto, y con digamos, y durante un periodo mucho más largo de tiempo, con lo cual le permitió a algunas especies y a algunos ecosistemas adaptarse a esas nuevas condiciones. El efecto invernadero, que es digamos, el concepto que importa, es un efecto por el cual la atmósfera retiene parte del calor que debería emitir al espacio por acumulación en la capa de gases de efecto invernadero. Estos gases son muchos, pero en particular, desde la revolución industrial y desde que se comenzó a quemar petróleo para generar energía, los últimos 200 años, el proceso se aceleró muchísimo, y se aceleró muchísimo fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles. Esto es petróleo, esto es gas, esto es carbón, que es el más intensivo en sí mismo. El efecto invernadero... Esto que sacamos, la Tierra lo había guardado, ¿no? Claro. Nosotros esto que sacamos, la Tierra lo había guardado. La Tierra lo había guardado, lo había acumulado. Estamos hablando de materia orgánica acumulada debajo de la Tierra, que implicó incluso, digamos, seres que se extinguieron en los procesos anteriores de extinción masiva, lo convirtió en petróleo y en gas. Eso es energía acumulada de millones de años de evolución. Tal cual, es una excelente analogía, no la había hecho nunca. Y desde el momento en que empezamos a sacar todo eso y prenderlo fuego, literalmente, la atmósfera empezó a acumular partes por millón, se llama, de dióxido de carbono equivalente. Un nivel aceptable de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera para que la vida pueda continuar más o menos como la conocemos, ronda las 350 partes por millón como máximo, ¿no? Es el límite tolerable. Me acuerdo en el año previo al Acuerdo de París, en el año del 2015, se superó lo que en ese momento era una barrera que no imaginábamos que íbamos a poder superar porque realmente nos ponía en riesgo extintivo como especie, que era, ya no me acuerdo cuáles eran, creo que eran, no me acuerdo cuántas partes por millón era. Hoy estamos en 430, 500, es el 500 partes por millón, es lo que algunos observatorios dicen que ya están acumuladas, y eso es entrar en un proceso irreversible porque esa acumulación no se desactiva, ya está acumulada y durante miles de años, no 30, no 50, no, durante miles de años van a quedar acumuladas en la atmósfera, generando el engrosamiento, digamos, de este techito que genera el efecto invernadero. Invernadero es por los propios invernaderos, es calor que no se emite, queda conservado y altera la dinámica ecosistémica global, digamos, de todo el mundo. Por eso cuando se habla de la atmósfera como bien común o como bien público global, es un concepto que desde las relaciones internacionales siempre se enarboló como justificación para que las medidas
de restricción fueran también emitidas por un organismo de control global como las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas demostraron ser el instrumento más convalidador del statu quo de siempre. Hace 25 años que tenemos negociaciones climáticas. 25 años negociando todos los países del mundo para parar esta carrera suicida. Y el año pasado fue muy particular porque el año pasado era la famosa COP25. El año pasado era la COP25. En la COP25, que inicialmente iba a ser en Brasil, cuando asumió Bolsonaro, dijo, yo no creo en el cambio climático, todos estos hippies que se vayan a hacer, la canceló. Se trasladó a Chile. Chile explota también por motivos muy interrelacionados de justicia social, privatización de los bienes públicos, en Chile el agua es privada, digamos, el tema recursos naturales, yo odio decirle de esta forma, el tema propiedad de la naturaleza en Chile es muy conflictivo, rebelión en Chile, Greta yéndose en barco a Chile, qué sé yo, se cancela la COP25 y se traslada a Madrid. En Madrid, lo que se esperaba, lo que todo el ambientalismo tradicional esperaba que sucediera, es que los países generaran nuevos compromisos vinculantes con respecto a sus metas de emisiones de gas de efecto invernadero. Bueno, fue la COP más larga, más costosa de la historia y no se llegó a ningún acuerdo. Cero. ¿Y por qué estaban tantas esperanzas depositadas en la COP del año pasado? Porque desde París, desde 2015, tenían 5 años los países para revisar sus NDC, sus compromisos vinculantes y qué sé yo, y la ventana de oportunidad que tenemos para generar cambios radicales es de 10 años, de 2020 a 2030. Pasada esta ventana de oportunidad, que ya cada vez es como más cortita, es un poco lo que yo quería transmitir ayer, porque no estamos generando ninguna medida de reducción, ninguna. Seguimos punta arriba creciendo, y ahora voy a mostrar este grafiquito. Después del fracaso de la COP del año pasado, este año la nueva COP que iba a ser en Glasgow y qué sé yo, se canceló por el coronavirus, y ahora la verdad ya no me afecta, digo, estaba todo el ambientalismo, no, se canceló la COP, digo, pero macho, hace 25 años que esta gente se junta a tomar café, yendo en avión, comiendo carne en todos los eventos adentro de Naciones Unidas, traída desde todas las... Es una demencia todo eso, es una demencia. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Y la realidad, al principio me generaba como mucha contradicción, porque uno, no las tengo, pero sí tengo ahora algunas certezas. No creo que la solución sea una, no creo que venga desde los estados-nación, creo que hay que descentralizar la toma de decisiones para que sean las propias comunidades las que elijan de qué forma van a querer vivir. Creo que hay que cuestionar profundamente el hecho de salir a salvar desde los estados a empresas que entran. Digo, ahora, post pandemia, las primeras empresas que empezaron a levantar la mano para que los estados las rescaten económicamente fueron las empresas de commodities y las aerolíneas. Entonces, si ahora la guita de los rescates financieros va a ir de nuevo a las mismas corporaciones que se encargan de acelerar la crisis climática y ecológica, no, bueno, ya está. O sea, digo, pasa con Vicentín a nivel local, ¿no? Y hay gente que sale a cacerolear y vos decís, ellos lo están haciendo, vuelvo, ¿no? Por dinero. Ellos lo están haciendo por dinero, está bien, es objetivo, qué sé yo, digo, lo están haciendo por dinero. Pero vos, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Entendés? Por ignorancia. Digamos, seguimos alimentando a estas mismas empresas de siempre, ¿no? Con una falta de información, digo, no nos lo enseñan en la escuela. ¿Cómo hacemos para que la gente lo vea? ¿Cuánta gente? Están 285 personas en este vivo. ¿Cuántas personas somos a nivel mundial? ¿Cuántas personas somos a nivel local? ¿No? Entonces digo, ¿vos ves una esperanza en esto? ¿De verdad vos tenés esperanzas? No, yo no veo una esperanza generalizada. O sea, el proceso ya es irreversible. Por eso yo digo, mi única esperanza es una esperanza radical. ¿Y qué quiero decir con una esperanza radical?
que la mayor cantidad de gente posible, y evidentemente el que quiere llega a esta información, primero sepa la verdad, ¿no? Yo me doy cuenta mucho que yo hasta hace menos de un año tampoco no usaba Instagram y qué sé yo, y me doy cuenta que yo misma, erradamente, asumía que estas cosas se saben, ¿no? Entonces que bueno, ¿para qué voy a salir yo a no sé qué? Y ahora cada vez que digo esto, digo, desde todos lados, ¿no? Me pasa mucho con editores de diarios, con tipo, atás 3 hilos y ya se quedan como, ¡oh! No lo puedo creer, pero BlackRock, pero la deuda externa, pero qué sé yo. Y yo entiendo que es tan abrumadora la información porque es verdaderamente todo lo que hay que cambiar, pero por otro lado, hay soluciones tan sencillas vinculadas a esto que decíamos recién. La descentralización de las ciudades es inevitable, la localización en espacios rurales es inevitable, la transición agroecológica es algo por lo que hay que luchar, porque digo, hay cosas que podemos empezar a hacer a nivel individual, ¿no? Para adaptarnos profundamente, vinculada a nuestros hábitos de consumo y vinculado también a verdaderamente ponernos a reflexionar profundamente sobre cuál es el estilo de vida que estamos dispuestos a tener. Una de las cosas que yo estoy empezando como a decir mucho y genera pánico, además del hecho de comer animales, que antes no lo decía tanto como ahora, porque yo hablo siempre los datos, 150.000 porcentajes y qué sé yo, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer para a nivel individual? ¿Qué sé yo? Yo digo, dejar de comer animales, dejar de viajar en avión todos los años al continente europeo, es como, no puedo, no puedo, porque no, porque mi familia y el asado, bueno, macho, haz lo que quieras, o sea, ¿qué querés que te diga? No querés, no es que no podés, pero sabé que estás siendo cómplice del genocidio más grande de la historia de la civilización, porque ya no es solamente estás siendo cómplice de el animal que decidiste comerte, estás siendo cómplice del genocidio silenciado más grande de la historia de la civilización. ¿Qué Con tu onda la plato de comida, natalidad, con tu viaje a Miami. ¿Qué? la natalidad? La tasa de natalidad. Bueno, ese es un tema recontra tabú todavía en el ambientalismo, y la verdad es que es necesario estabilizar la población mundial completamente. Digo, la tasa, viste, hay como esta regla de no más de 2 hijos por mujer para estabilizar la población. Ese es como el numerito mágico que dicen los que saben de estos temas que no hay que buscar superar. Eso es para estabilizar la población y que la natalidad no supere a la longevidad, porque en realidad la principal causa de sobrepoblación, los expertos dicen, es la extensión de la vida, no el incremento de la natalidad, sino el hecho de que nos morimos demasiado tarde porque artificialmente sostenemos nuestros cuerpos para estar en este mundo. Entonces, esto es muy zarpado porque ahora entra también, es una discusión ética súper profunda en este contexto de pandemia también. Exacto. ¿Y cómo, Eso dónde atacó la pandemia, no? ¿Dónde atacó la pandemia y dónde están la mayoría de los recursos teniendo en cuenta, ¿no? A la forma de la pandemia a la que se desarrolla. Por eso digo la natalidad y totalmente eso, y la idea de la muerte, ¿no? Es algo que la muerte es un tema que nosotros hablarlo, o la otra vez comentaba, la natalidad y unas parejas que recién se encontraban, decían, con sus hijos, que en realidad sus hijos habían sido, yo vi las mujeres y tenían unos 60 años aproximadamente, y me chocó la imagen de una mujer grande con un bebé y que la pandemia los había separado, no estaban entendiendo qué estaba pasando, y en realidad habían alquilado vientres por una empresa que se llama Biotech, y habían tenido, ¿no? Entonces esta idea, ¿no? de nunca aceptar la naturaleza, que ir siempre en contra de ella. De por sí también calculo que sabes que el Harari, ¿no? El escritor, y bueno, es antropólogo y varias cosas más de Animales a Dioses, habla que cuando los multimegamillonarios, ¿no? De los que estamos hablando hace un rato, ¿no? Que esas personas tienen todo, digamos, ellos no lo va a agarrar la ola, no lo va a agarrar, ellos tienen búnkers, tienen bancos de semillas, tienen un montón de cosas, digamos, ellos no van a padecer esto del cambio climático, de la crisis mundial, de esto que estamos viviendo nosotros, ¿no? O que podemos llegar a vivir hasta un peor, digo, que ya lo estamos padeciendo y transitando. Digo, ellos no les va a pasar esto, y de por sí él cuenta que esta gente lo llama a él, lo cita al Harari,
y en vez de preguntarle, ¿y cómo podemos hacer para cambiarle? Dice, ¿cómo podemos hacer para que las personas que trabajan para nosotros, para que estos soldados que trabajan para nosotros, que no son multimegamillonarios, que las mucamas que trabajan para nosotros, no se nos rebelen? Eso es lo que a ellos los preocupa, ¿no? Porque son un 1% de la población. Entonces digo que como que es increíble, que también tenemos que entender que esto nos va a pasar y lo vamos a padecer más que nada nosotros, porque digo que no es que va a explotar el planeta, ¿no? Y volviendo un poco a estos ejemplos de qué es el cambio climático. Pero bueno, nada, dejo que siga. No, sabes que yo sabía que Harari citaba la misma anécdota. Cuando yo estaba preparando la charla TED del año pasado, me puse a investigar sobre esto de los ricos en búnkers y qué sé yo. Y la verdad es que di con muchísimas notas en donde abiertamente ejecutivos de Silicon Valley cuentan cómo se están preparando para el fin del mundo, ¿no? Y si vos googleás preppers o survivalist o qué sé yo en internet, lo primero que te salen son notas de estos tipos, que te tenés como dos tipos de preppers, ¿no? El prepper yankee, que se está armando para la guerra, qué sé yo, el prepper europeo, que está empezando a aprender a cultivar la tierra, más en tono permacultural, pero asumiendo que la forma de vivir que tenemos se acaba en el lapso de nuestras vidas. Y me llamó mucho la atención una declaración es una nota de enero del 2007 de la revista The New Yorker, si alguien la quiere buscar, en donde un ejecutivo de Facebook, en este caso, cuenta que él sabía como que en Silicon Valley había algunos grupitos que se juntaban a cenar para hablar del postcapitalismo y de qué sé yo, y cuenta la misma anécdota que contás vos, que su mayor preocupación es cómo seguir controlando a su servicio cuando ya no exista el dinero. De hecho, es una de las teorías detrás del nacimiento del Bitcoin y de las monedas virtuales, porque el dinero en sí mismo no va a ser un valor de cambio, claro, porque vamos a estar verdaderamente luchando por sobrevivir, digamos. Entonces ahí también se pone todo en juego, ¿no? Se pone en juego el sistema educativo. Es más valioso que en la escuela te enseñen fechas de batallas o que aprendas a cultivar la tierra. Es más importante que aprendas inglés y 25 idiomas, o que sepas cómo va evolucionando según las estaciones la posibilidad de cultivar determinadas cosas o no. Digo, cuando todo se pone en juego, ahí es cuando vuelvo a lo de la esperanza, cuando todo se pone en juego, hay algo también como especie muy interesante, porque digo, estamos en este momento viviendo la peor expresión de la humanidad. Lo que venga va a ser muy diferente, va a ser muy doloroso en el proceso. Creo que eso es lo que nos interpela a quienes estamos hablando de estas cosas, no el hecho de buscar revertirlo. Yo no tengo esperanza de reversibilidad del proceso, pero hoy leía a una chica que hizo un videíto y decía algo así como que la muerte nos pille con todas las cosas dichas. Hay una cosa que tiene que ver con que saber todo esto y no denunciarlo también sigue blindando a todo al 1%, ¿no? Y ese 1% sí hay posibilidad de presionarlo si nos organizamos. Y tienen el dinero, digo, la guita no tiene que salir de nuestros bolsillos para la transición, para la descentralización urbana, para que haya una reforma agraria con asignación de lotes para los campesinos y las campesinas que trabajan la tierra, para sacar a Monsanto y que los dólares del agronegocio ya no sean necesarios para pagar la deuda externa. Para todo eso, ponele que hace falta guita, que el sistema político nos dice que hace falta guita. Esa guita está. Y no tiene que salir de nuestro bolsillo. Tiene que salir de dejar de subsidiar a Vaca Muerta, de dejar de subsidiar a los productores de soja cada vez que hay una inundación, porque eso pasa todos los años. Cada vez que hay inundaciones en los campos se sale a subsidiar del Estado la producción de soja y de maíz para exportarla, todo el cuento que nosotros ya sabemos. Entonces, son pocos los clivajes que hay que apretar, pero son muy poderosos. Entonces, en el momento en el que dejamos de comprarnos el buzón de que estos son teorías conspirativas y todos los datos abonan a que son realidad, y ya lo dice todo el mundo abiertamente en todos los diarios, estaba Nana Shiva
enfrentándose a lo que ella denominó los cárteles del veneno, les puso nombre a las empresas más grandes del mundo. Digo, le dice a Bayer, que es además la que está desarrollando vacunas para Bayer curarnos compró del Monsanto coronavirus. desde ese momento, pero desde ese momento ves que Bayer compra Monsanto y decís, hay algo que no me está cerrando acá, ¿no? Digo, desde ese momento, ¿no? Porque me parece que Bayer no es de Novartis ahora, es Syngenta, ¿eh? ¿sí? Y Novartis, que es otro laboratorio enorme, es de Sí, Syngenta. sí. Digo, ¿cuántas Que empresas son? ¿Seis, siete? Digo, estas son tres. bueno, Se que fusionaron está, en los sí, la últimos del seis, parque tecnológico, son tres. Son tres. Bueno, tres. lo que querían hacer con Vicentín en su momento es que justamente también sea comprado por estas empresas. Digo, ellos tienen puertos, digamos, lo que está pasando con Vicentín es que se les está viendo que todo el mundo se va a enterar de lo que están haciendo, cuando ya está el dinero del Estado puesto en ellos. Es decir, Sí. nuestro, el Estado, digo, uno, viste, no, que te enseñan a obedecer, que estamos todos encerrados en nuestras casas porque es lo que nos enseñaron. Yo todavía no sé cuánto está bien y cuánto está mal. Ya estoy como, digo, pero yo acá tengo sol, tengo vitamina D, digo, quien vive, ¿no? En un edificio como vos, ¿no? Como con cosas que uno dice, ay, bueno, no. Digo, es súper importante la vitamina D, digo, estamos deprimidos, estamos tristes, no sabemos qué pasa, ¿no? Estamos y obedeciendo, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, obedeciendo. Sí, sí, Como, sí, los mecanismos de control. Hay algo muy interesante que está de lo que están hablando muchas y muchos ya también, Naomi Klein entre otros, tiene que ver con que con cómo esto puede ser un testeo para nuevas formas de control. claro, Y sí, sí. ya lo hablaba Bill Spence digamos, en teoría King Kong, nada que ver, pero digamos, formas de control de estados maternales que nos terminan convenciendo de que nos están cuidando y puede ser, digo, yo creo que hay que tomar algunas medidas sanitarias, sea lo que sea, hay poblaciones muy vulnerables en riesgo, pero decididamente no están siendo el foco del cuidado. Y Exacto. y a nosotros nos tienen encerrados y a los pueblos fumigados los están fumigando más que nunca, la producción de los mataderos no acabó. Digo, Nunca. todas las actividades extractivistas se consideran esenciales y las actividades de cuidado, por ejemplo, no en todos los casos. Ahora la casita de XR se está usando para preparar comida para mides por las calles, y la verdad es que fue también un debate interno, también decir qué hacer, ¿no? Porque es difícil ponerte en un lugar en donde podés ser acusado de poner en riesgo la salud de otros y qué sé yo, y es difícil explicar la injusticia de todo lo otro que nos está, porque aparte no lo vemos, porque está invisibilizado, porque es en la ruralidad, porque nada, porque no entra a los centros urbanos y todas mis vecinos y mis vecinos siguen saliendo a aplaudir a las 9 de la noche, probablemente es lo único que hagan en todo el día para ayudar en la pandemia. Eh, y las expresiones, y yo no creo que sea gratuito tampoco. Ayer hablaba con un amigo y me decía, yo no puedo creer cómo estamos todos tan obedientes cuando, tipo 38 grados, y estamos calmados y pacíficos, me decía. Y la verdad es que yo no creo que estemos calmadas y calmados y pacíficos. Creo que las expresiones de violencia salen por otros lados, salen en violencia doméstica, salen en violencia contra las otras especies. Esa violencia contra el sistema está mal canalizada, pero está. Y en los momentos en los que se limita las otras expresiones de violencia, probablemente se recanalicen hacia una rebelión popular. A mí me llamó mucho la atención una conversación que tuve con Juan Grabois, es el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en donde más allá de todas las 1.000 millones de diferencias y qué sé yo, el chabón como abiertamente me dijo, esto en 3 meses se pudre. Se pudre. O sea, es gente saliendo a saquear y a tomar tierras si el gobierno no inicia una reforma agraria ya y no genera un proceso de redistribución de riqueza. Y yo me quedé pensando tanto en eso, porque digo, si lo está ¿Hace diciendo cuándo se no es dijo? hace 3 semanas, Joya. 3 semanas. Yo quiero que se pudra todo, ¿eh? Yo quiero. Bueno, el planteo de él hacia los movimientos ambientalistas o ecologistas o lo que sea es, ustedes son los que tienen que decidir de qué lado van a estar, porque sabe que tenemos cierto blindaje
hegemónico, por el desarrollar tipos de activismo urbanos y ser blancas y blancos en entornos clase medieros, Tiene y en razón. donde la policía no sabe cómo enfrentarnos. A mí me pasa todo el tiempo cuando organizábamos acciones de XR, más chiquita, más grande, lo que sea, llegaba una de las compañeras, 18 años, rubia, ojos celestes, a hacer bardo en un shopping y la policía estaba esperando al encapuchado con un palo que iba a buscar cosas para Navidad. Y Total. eso es un privilegio muy interesante que tenemos que explorar en estos Obvio, momentos. En el momento en el que en los se tenga. rescates yo me agarro de eso, digo, lo que me agarro es de eso, digo, hay un montón de personas queriendo rescatar y vas con una idea y pasás por encima, como que realmente no saben cómo actuar porque no les enseñaron a actuar con ese No, tipo de personas, ¿no? Y eso también es tristísimo, digo, está bueno que lo tomemos como un privilegio, pero es un bajón tener ese privilegio, digo, es un obvio. bajón que unos tengamos ese privilegio y otros no lo tengan, digo, me parece muy, muy, muy tremendo, muy tremendo. Totalmente. Sí, un síntoma más del sistema que no va más, que no va más, no va más. Porque cuando bajás a cómo se comporta la naturaleza, que es como mi referencia en todo, todos nuestros comportamientos de opresión sociales son todo lo que va en contra de cómo la naturaleza evolucionó. Todo. En la naturaleza todo es diversidad, es cooperación, es una falacia construida por el capitalismo patriarcal, que evolucionamos como especie por competencia porque sobrevive el más fuerte. Eso es mentira. O sea, los organismos más complejos solamente evolucionan en cooperación y en mutualismo. Pero nos comimos el buzón de que la competencia, bueno, todos los valores asertivos asociados al colonialismo, El es como egoísmo, decir, sí, como decís vos, o sea, este proceso de genocidio empezó hace 500 años, o sea, con la colonización, que además fue la primera expresión de la globalización del capitalismo. Las comunidades, el otro día estaba leyendo un libro que nada que ver, sobre un río en el Amazonas que hierve, ¿no? Como una cosa zarpada que te volvés loca, como puede existir algo así en la naturaleza. Pero la historia relataba que uno de los caciques de la comunidad que protege en ese río, que es sagrado, contaba que en la época del desembarco de los españoles en nuestro continente, a nosotros nos enseñaron que las comunidades originarias creían que los españoles eran semidioses porque eran blancos y porque iban arriba a caballos. Y en verdad, lo que este cacique decía, lo que hacía creer a los habitantes originarios que esos seres eran diferentes y probablemente superiores, es que tenían tanta voracidad por el oro que creían que lo necesitaban para poder comer y sobrevivir. Entonces creían al principio que necesitaban del oro para comer porque no podían explicar de otra forma las aberraciones que se hicieron en función de obtener nada, un metal. Hoy no, es una no, abstracción constante. Imagínate cuando vas a la definición de capital en Wikipedia, la definición de capital es una abstracción contable. Y construimos toda nuestra civilización endiosando una abstracción contable por sobre todo lo otro. sí. No, Bueno, nada, es que filosófico, ya nos fuimos del cambio pero es climático. parte, es parte también de esto. Digo, es parte porque, a ver, eh, digamos, lo concreto a veces no ayuda a terminar de entender la complejidad que tiene esto. Porque esto no viene de ahora tampoco, ¿no? Digo, yo ayer pensaba, ¿no? A que estuve sin agua caliente mucho tiempo, muchos días. Aquí hay un calefón solar y fueron días sin sol y tuve mucho tiempo, digo, y me calentaba el chorrito, ¿no? Como, y pensaba, ¿no? Digo, veremos el fin del mundo, ¿no? Veremos el fin de nuestra civilización. Veremos como, yo me pensaba en, no sé, 30 años, ¿no? Cuando tenga 70, si llego, ¿no? Pero digo, como, decía, wow, ¿no? Como que es algo que creo que a partir también de errores que hemos cometido como movimiento, ¿no? Tomando un poco un mea culpa de un error que desde el ecologismo también, ¿no? Desde esto, desde esta idea de cambio climático que siempre siento que es que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y nunca para, ¿qué es? ¿No? También para ser concreto,
ayer también veía que entre 600 y 700 es el derretimiento completo de los hielos, no van a existir hielos, no va a haber hielo, no va a haber más hielo, no, lo que conocemos como el Ártico no va a existir, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? Y el calentamiento de los mares, que significa también la pérdida de un montón de especies, ¿no? Y los osos esos que vemos famélicos, ¿no? Empezar a eso, pará, ¿ves el oso famélico? Es eso, ahí estamos hablando. Como decís vos, no hay nubes, ¿ves? Ahí estamos hablando. Pero bueno, digo, esto también está contenido en filosofar y para ver de qué manera podemos como empezar a entender qué es lo que está pasando a partir también de lo que pasó y de lo que uno puede hacer que pase, ¿no? En un futuro. Digo, nos revelamos. Digo, yo creo que, digo, me parece que la tibieza hace que nada hierva como debería arder de una vez por todas. Eso es lo que yo siento. Siento que basta, ¿no? Pero hasta que no llegue, me acuerdo cuando empezamos nosotros con Scott, nos fuimos a España a hablar con Sharon Núñez y José Valle y hablamos con uno de los investigadores de ellos. Un capo genio total que hoy tiene Eura, ¿no? El pibe. Eura es una empresa de carne vegetal. Y él le digo, y como que yo al principio, cuando empezás como todo, ¿no? El primer amor, empezás a decir, bueno, que vamos a quemar todo, y dice, todavía no está la masa crítica preparada. Cuando esté la masa crítica preparada, vamos a salir a hacerlo. Entonces digo, eso es lo que falta la masa crítica, falta, no sé, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que se necesita? No sé si sabemos tampoco, ¿no? Digo, probablemente sean muchas cosas las que se necesitan, no solamente uno y pensar que uno va a lograrlo, también los estados, ¿no? Cómo veo, ¿no? El lobby ganadero haciendo presión y presión y presión, y digo, como decías vos, todos hablamos de, bueno, y ahora estamos todos en las casitas, pero la ganadería siguió funcionando, la exportación de grano siguió funcionando. Hoy por hoy en la Amazonia por minuto se destruye 1,5 canchas, mucho más de lo que era antes, digamos. Volvió la devastación en la Amazonia, también lo tenemos acá, en el Chaco, en Formosa, en esas, aparte, provincias que son las que más grano producen y las que más hambre generan, digo. ¿Cómo paramos esto, no? Digo, ¿tenés alguna idea de, aparte de hacerlo de manera individual, o quizás es esa, ¿no? Cambiando nuestra forma de vida. Si vivís en la ciudad, digo siendo concreto, vivís en la ciudad, te vas a vivir al campo, ¿no? Como... Antes de la pandemia podría haber tenido otra respuesta, tuve un duelo también muy profundo de un duelo activista, digo, porque durante buena parte de fin de 2018 y 2019, por ahí los nuevos movimientos globales aspiraban a ser parte constitutiva de una disrupción que fuera global, masiva y simultánea, que es de la única forma en la que se puede presionar a los gobiernos del mundo, porque si no, cada cual va a seguir freerideando la devastación hasta que le dé, porque el de al lado lo hace. Y yo creo que, por ahí en un análisis más meta, ¿no? Yo creo que esa disrupción ya está ocurriendo. El otro día escuchaba a Damián Berseñasi, que es un médico, es el médico que hizo los campamentos de pueblos fumigados, es el director del Instituto Socioambiental de la Universidad de Rosario, y él analizaba esta situación epidemiológicamente, ¿no? Y decía, hay 50 tipos de coronavirus conocidos, de los cuales solamente 7 afectan a nuestra especie de forma grave. Durante los últimos 30 años aparecieron 5 de estos 7 que podrían aparecer en toda la historia de la humanidad. Y aparecieron fundamentalmente por nuestro modelo de alimentación. Cosa que ya sabemos por los saltos zoonóticos que se producen entre virus que convivieron evolucionando con especies durante miles de años y de repente se nos pasan a nosotros que somos lo peor en términos evolutivos en cuanto a nuestro organismo y capacidad de evolucionar con estas cosas. Con lo cual yo creo que la disrupción, o sea, desde el momento en que mi análisis es el colapso es inevitable y es inminente, creo que la parte de disrupción sistémica ya deja de tener tanta relevancia, sino que lo que tenemos que por ahí buscar es, uno, lo que decías vos recién, empezar una transición postcapitalista y permacultural ya, digo, esto es una opción que realmente hay que analizar con mucha seriedad con tu compañera, con tu compañero, con tu familia, porque las ciudades van a colapsar y van a ser violentos esos colapsos. Y por otro lado,
seguir nombrando y cada vez con más fuerza a quienes tienen que empezar a financiar la transición para las personas vulnerables que no van a poder tener el privilegio de tomar la misma decisión que nosotras, que es irse a la ruralidad. Entonces, que hoy las ollas populares que está organizando la UTT no la tengamos que pagar los ciudadanos, la tiene que pagar el que hoy se está llenando de guita, que es Mercado Libre, por ejemplo, digo, porque hay muchas empresas que se están beneficiando de este contexto. Eso por un lado, y por otro lado, saber que en el momento en que ocurra, digamos, la disrupción violenta, digamos, de este sistema, la rebelión, en definitiva, lo vimos en Latinoamérica el año pasado, van a ejercer sobre nosotras y sobre nosotros, uno, muchos mecanismos de vigilancia, y dos, muchos mecanismos de convencimiento de que, nada, esto, o miedo para que no nos sumemos, o mecanismos de control psicológicos para que creamos que no es la forma. Y la verdad, es la forma ya. Es la forma. La única forma es desactivar la institucionalidad vigente y recrear algo totalmente nuevo. Eso es lo que yo siento como esperanza radical, y ese algo totalmente nuevo tiene que ser en contacto con la tierra, porque nos perdimos en el medio todo, lo que vos decías recién, la corporalidad. El otro día la escuchaba a Eve Ensler, ¿viste? Es una feminista que es la creadora de los monólogos de la vagina, qué sé yo, y ella decía, yo me tuve que ir de la ciudad, a pesar de que creativamente me servía mucho, porque sentía en mi propio cuerpo, que bueno, es una corriente ecofeminista muy profunda, la esencialista, sentía en mi propio cuerpo la devastación sobre la naturaleza, y sentía que la ciudad contribuía a que yo misma invisibilizara todas esas cosas, en su caso con un cáncer que tuvo y qué sé yo. Entonces es como súper ontológica la discusión, pero uno, en términos sociales, yo creo que sí hay que radicalizar todos los activismos, ya se acabó el tiempo de la tibieza, se acabó, loco, no hay forma más de seguir abonando medidas reformistas que son absolutamente desproporcionadas con la dimensión de la emergencia que estamos enfrentando. Entonces, una medida proporcionada para esta emergencia es, ok, Ford está acá, Ford después de, y cosas que ya sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió el bombardeo de las islas en Pearl Harbor, el gobierno estadounidense de un día para el otro le dijo a Ford, vos dejás de hacer autos, te pones a hacer aviones de guerra, de un día para el otro. De un día para el otro. Entonces, acá es, ok, ¿seguimos financiando la ganadería industrial? ¿O toda esa guita tiene que ir para regenerar la tierra en una transición agroecológica con reorganización comunitaria para la relocalización de campesinas y campesinos en la tierra? Digo, son decisiones que podrían ocurrir desde la política pública. Yo las veo muy complejas por el entramado de poderes que veníamos hablando antes. Por eso creo que es como el súper momento de plantearnos con responsabilidad cuál va a ser nuestro rol en esa transición que va a revestir muchísimo dolor para un montón de seres sintientes, humanos y no humanos, pero que es la realidad y que se la ocultó durante demasiado tiempo. Entonces, 38 grados en el Ártico y no salió en ningún diario, la de siempre, ¿no? No, pero ya de ahí... Eso es otra, ¿no? Digo, porque el monstruo, ¿no? Como decía, el monstruo es grande y pisa fuerte, ¿no? El monstruo que aparte que no tiene impunidad, ¿no? Y no le importa nada, ¿no? Eso es otra también, ¿no? Y están los medios de comunicación a su favor, las instituciones a su favor, digo, los poderes a su favor. Entonces digo, ¿cómo uno, ¿no? Digo, ¿cuántos somos? ¿Cómo hacemos? Como que yo soy súper negativista, yo creo que no, que ya está, que ya fue todo, y que hay que empezar más que nada. Yo nunca me vi desde mi lado personal, nunca lo quise hacer desde mí. Siempre traté de ir y dije, ahora en este momento creo que bueno, cada uno hacerse su huertita, aprender a ver cómo se hace, empezar a conocer la naturaleza. Ayer hablaba con Marta Tafalla, también ella es doctorada en filosofía, una genia total, y hablaba un poco de esto, ¿no? Que cómo vas conectando con tu cerebro, está acostumbrado a ver autos, edificios, y que si empezás a hacer, ¿no? Como bird watching hace ella, que es ir a ver a los pájaros en la naturaleza, cómo empieza tu cerebro
a aprender a ver eso, ¿no? Digo, no sabemos, no sabemos cómo hacerlo, no nos lo enseñaron en la escuela, hasta creo que no tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela. Yo hablaba con Elena y le dije, Olvidate, si vos no querés ir a la escuela más, yo te apoyo. olvidate. No, ¿cómo? No, gorda, yo te apoyo si no querés ir más a la escuela, de por sí creo que eso, entiendo que vas como para ver a amiguitos, pero todo lo que te enseñan ahí, digo, está en contra de lo que está pasando, digo, las escuelas deberían estar en estado de emergencia por esas niñas, ¿no? Enseñando desde otro lugar. Por eso digo, lo veo tan difícil, pero tan difícil. Digo, está bueno pensar que no es imposible para seguir haciéndolo, intentándolo. Entiendo eso también, ¿no? Porque si no decís, bueno, listo. Pero creo que ya eso, como decís vos, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo y hay que empezar a tomar como otras cartas y a ver hasta dónde uno también quiere jugarse, ¿no? En esto, porque me parece también que va a depender todo de la decisión de cada uno, de hasta dónde quiera jugarse. Pero 38 grados en el Ártico y que no aparezca en las noticias, nos están cargando, nos están tomando el pelo. ¿Entendés? Y los grandes poderes lo saben lo que se viene, saben lo que está pasando. Los que no lo sabemos somos nosotros, porque usan el miedo y la ignorancia para sostenerlo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo nos rebelamos? Ahora mataron a un activista, yo calculo que te enteraste, el activista que murió en la vigilia del Save Movement, fue atropellada por un camión de cerdos en Toronto, decís primer mundo, Canadá, ¿no? Y no pasó nada, los camiones la atropellaron, que fue muy sangriento todo, y los camiones seguían entrando en el matadero. La policía acordonó, puso el cadáver de un lado para que los camiones puedan seguir entrando. Eso es el sistema. Eso es el sistema. Eso es lo que está pasando. Entonces digo, wow, dale, ¿no lo estamos viendo? ¿Qué va a pasar? ¿No? Lo que está pasando en Estados Unidos a partir de la muerte de George Floyd. Digo, ya estaba incendiándose, es que no estamos viendo que eso esté incendiándose, solamente que hay gente que está haciendo visible eso. ¿Cómo hacemos para quizás unirnos como un movimiento afrodescendiente, ¿no? ¿Cómo hacemos para unirnos desde ese lugar? Los movimientos animalistas que nos siento light, nos siento tibios. Sí, 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 sí. El cómo siempre es una pregunta. Yo creo que ya igual tenemos mucho digo ganar, porque no es la palabra apropiada, por ganar, sabiendo que hemos tenido muchos aprendizajes, ¿no? Yo creo que yo misma, uno de los aprendizajes que más trato de ejercer sobre mí es que a pesar de que existan responsabilidades individuales, el problema es estructural y es sistémico, y listo, no es que salí de la secundaria queriendo hacer la revolución. Me tomó muchos años y por mi propia estructura ontológica, información dura para caer en esta, ¿no? Y al tomar, digamos, el colapso societario como inevitable, que es algo que yo ya tomo como inevitable y en el corto plazo, o sea, lo que decía Grabois, o sea, va a haber violencia, va a haber apropiación de propiedad privada, va a haber gente que lo quiera defender como tal, va a haber otra gente que se aproveche de la situación, pero tener claridad sobre los jugadores, ese 1% que va a estar jugando por conservar sus privilegios, nos deja en un lugar en donde vamos a tener algo muy central por lo cual unirnos. Va a ser verdaderamente como, no sé si un lado o el otro, pero sostenemos al sistema capitalista una vez más y lo apoyamos con nuestro voto, lo apoyamos con nuestros aplausos, lo apoyamos con un banderazo por Vicentín, o en ese momento de disrupción y de quilombo y de caos, ayudamos a construir a quienes estén reclamando por sus propios derechos y quizás sin todos estos argumentos digamos, tan elaborados que nosotras estamos discutiendo ahora, que son igual imprescindibles, porque parte de lo que la discusión climática ha ocultado, ha perdido el ambientalismo de las grandes ONGs también, es que yo creo que caímos víctimas del propio sistema al empezar a usar su vocabulario. Empezamos a monetizar a la naturaleza, a tratar de argumentar económicamente por qué un sistema es más eficiente que el otro. Mismo cuando hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero, es una artificialidad que el sistema nos obliga a usar para dar una batalla
que en definitiva no es la que importa, porque es inviable, o sea, es un modelo inviable humana, o sea, humanamente, sintientemente, pero nos obligan a tener que hablar de emisiones y de metano, y nos presentan 38 informes que sí, 38 informes que no. Cuando sale el informe Lancet, bueno, pero veamos cuántos pedazos de queso se va a poder comer y cuántas veces por semana. Y macho, si te estamos diciendo que con nutrición buena podés alimentar al mundo, digo, pero siempre siguen saliendo como estas resistencias de los privilegios que ya están establecidos. La semana pasada tuve una charla muy frustrante en un contexto de un evento interno de TED y qué sé yo, en donde, bueno, nada, me preguntaban la de siempre, ¿qué podemos hacer para reducir nuestro impacto? Y esperaban que yo diga, bueno, anda a trabajar en bici o lleva tu bolsa al supermercado. Y digo lo de comer carne, claro, inmediatamente vino, bueno, pero si empezamos a comer cerdo en lugar de vaca, porque yo no sé si en el asado voy a poder... Pero loco, dale, ¿no escuchás lo que te estoy diciendo? Es como, qué frustrante, por Dios, tanto puede costar. Y evidentemente estamos eligiendo el camino difícil, como especie, ¿no? Como especie estamos eligiendo, viste que El dicen camino los... doloroso, ¿no? El camino doloroso. El camino doloroso, el camino del sufrimiento, y quizás es de la forma en la que vamos a coevolucionar. No lo sé, es como, no lo sé, ¿no? Es una análisis muy meta, pero, pero al menos yo creo que las 328 personas que ahora están en el vivo, si lo están viendo es porque todo esto en parte ya lo sabían, o racional o intuitivamente, y, y decidir qué hacer con el tiempo que tenemos es en definitiva la única decisión que podemos tomar. Esto lo digo siempre, pero lo siento profundamente. O sea, si nuestro día de hoy tiene 24 horas, ¿puedo dedicarme 1 hora y cuarto a ver el documental de Andrés Carrasco, que fue un científico presidente del CONICET que se enfrentó al agronegocio y lo mataron? ¿Puedo dedicarme a conocer a Damián Berseñasi y apoyar su lucha en los campamentos de pueblos fumigados en la próxima convocatoria de voluntarias y voluntarios? ¿O puedo verme 3 horas seguidas una serie en Netflix, que está todo bien, lo necesitamos, o qué sé yo, pero digo, el tiempo es lo que más vale en estos momentos. El Total. tiempo vale más que todo lo otro. Total. Y bueno, y también creo que cada uno tiene su herramienta, ¿no? Como que ahí también vamos a eso que dijiste en un principio, que es muchas formas hay, ¿no? Para ayudar a esto, o por lo menos creo que, o para intentar ayudarlo, ¿no? Y que cada uno desde su lugar, con las herramientas que tiene, no dando espacio, yo creo que eso es otra de las cosas, empezar a dar espacios a estos grupos que fueron silenciados durante tanto tiempo. A mí me pasó mucho desde que conocí a Moira Millán y a las mujeres indígenas por el buen vivir, que tengo mucha conexión con ellas, y que cuando hablan me suena lo que hablan de terricidio y digo, sí, es lo que sentí siempre, ¿no? Entonces uno empieza como también a empatizar a partir de un mensaje que vienen dando hace tanto tiempo y que linkea con uno, ¿no? Y que también una forma del lenguaje nos ha separado, ¿no? Siempre digo que hay algo del lenguaje que siento que nos domina, ¿no? Entonces hay palabras que no existen, hay formas de decir las cosas que nunca se inventaron, ¿no? Entonces, digo, lo que no se ve se parece mucho a lo que no existe. Por algo pasan estas cosas. Hay preguntas, ahora voy a ver qué preguntas hay que hicieron, pero me resulta como súper interesante eso, ¿no? Que lo que decís de ver determinado documental, estudiar determinada cosa, y creo que es eso, ¿no? Es tomar conciencia de que ya, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer, no? Como eso, pensar, bueno, pará, ¿qué voy a hacer? Y que se puede también, mira, pasó con Trump ayer creo que fue o anteayer, ¿no? Que iba a dar una charla en un lugar y para darla había que inscribirse. Y una mina de 50 y pico de años de TikTok, digo, nunca vi la plataforma, veo a la gente bailar y nada más, ¿no? Y uno dice, esas plataformas, ¿no? Una mina de TikTok dio la idea, ¿no? La creatividad nos va a salvar. Yo siempre pienso en la creatividad, digo, soy comunicador y para mí es una de las cosas más importantes la creatividad, que nace también a partir de necesidades. Dijo, anotémonos todos, anotémonos, porque va a ir más gente, ellos van a pensar que va mucha gente, y si nos anotamos, y se anotaron, era para miles de personas y fueron muy poquitas personas
porque muchos se habían anotado adrede, ¿no? Para que él sienta que iban a ir personas, y es más, pusieron más recursos todavía desde la presidencia de Trump, porque iban a ir un montón de personas y al final no fueron muy poquitas, fueron cientos de personas. Fue excelente. Entonces digo, ¿no? Como una persona tuvo una idea, ¿no? Y digo, quizás hay a las personas que están escuchando acá ideas que no se nos han ocurrido, ideas que quizás sus herramientas pueden ayudar a este cambio, digo, pensar en la creatividad y poder también alimentar la creatividad que también nace mucho de la información, ¿no? Digo, todo lo que vos sabés o lo que yo también sé es a partir de ser autodidacta, de decir, esta información que me están dando de afuera no es la correcta, ¿no? No es que alguien vino y te dijo, tomá, te doy esto, ¿no? Digo, vos usaste tu tiempo y tus energías para aprenderlo, entonces me parece también importante que todos podemos empezar a leer al enemigo. Digo, yo estoy linkeada con Clarín y me llegan los cosas que tampoco me gustan y que a veces aburren, ¿no? O hacemos campañas para el Save sobre Cargill, que decís, y es más aburrido que ver una campaña de un animal o de alguien rescatando un animal. Pero ver las maneras de que esa información pueda llegar de la forma para que la gente pueda entender esto que pasa, ¿no? La masa, digo, cuando hablo de la gente hablo de la masa. Pues estamos nosotros, está la masa, está este 1%, como que hay un montón de actores en esta película, ¿no? Bueno, sí. quiero abrir a las preguntas. A ver. Y vos las de ahí. Bueno. Yo no veo. Ahora cuando ponga... ¿Vos lees ahí o te la leo? ¿Sí? No, nunca había visto esto. ¿Cómo hago para no entrar en pánico? Mucha gente se suicida por este pánico. Bueno, ahí entramos como en algo que Male mencionó, creo yo, igual Male vos contribuí con esto, y tiene que ver con nuestra relación con la muerte, ¿no? Fundamentalmente las culturas occidentales nos han formado también para invisibilizar que parte del ciclo de la vida es la muerte. Y el hecho de, al menos a mí, yo puedo contar como mi percepción personal, no es difícil generalizar. Tuve un periodo de duelo profundo por esta información cuando verdaderamente además le puse fecha de caducidad, y esto fue en el año 2018, yo hacía ambientalismo más tradicional. En 2018, como dije, posta, esto nos vamos a la mierda ya, cuando fue el informe este de IPCC, y creo que permitirnos transitar este proceso como un duelo, que esa tristeza la cuerpemos y la logremos transformar en acción, es imprescindible. Y creo que el activismo es el mejor antídoto para la depresión por el colapso. Eso por un lado. Y por otro lado, profundizar, si es que no lo hemos hecho todavía, en cuál es nuestro vínculo con la muerte. Como dice como dice Don Juan en uno de los libros de Castaneda, como vivir como si la muerte nos estuviera acechando sobre el hombro derecho puede ser algo espectacular, espectacular. O sea, no hay nada que nos traiga más al disfrute del presente que saber que nos podemos morir en cualquier momento. No tengo mucho más para decir sobre esto. Lo que digo es que de lo único que podemos estar seguras y seguros y que compartimos con todas las especies sobre este planeta es que nos vamos a morir. Entonces, de nuevo a la cuestión del tiempo. El pánico te puede llevar a suicidarte, pero en definitiva es el mismo fin que vas a tener si en lugar de suicidarte usás el tiempo que tenés para ponerle nombre a las injusticias. Me encanta. ¿Qué sé yo? Canalizar ese deseo a morir con entender también, creo que eso que nos pasa cuando vemos una montaña o cuando vemos el glaciar, ¿no? Sentirnos chiquititos, ¿no? Sentir esa inmensidad, ¿no? Entonces, sentir que todo lo que está pasando en el mundo es tremendo. Entonces, creo que canalizar nuestras fuerzas, nuestro dolor, canalizarlo en una acción que ayude al bien del todo, me parece la humildad, hay que trabajarla. Mira, vamos con otra. Generar comunidad, ¿no? Rodearnos, a veces creemos que estamos solas y solos en esta y que, qué sé yo, el hecho de rodearnos de personas que están sintiendo y trabajando por lo mismo es espectacular, es espectacular. Laburar los vínculos, como decíamos con San. Bueno, si querés nombrar un par de documentales.
Sí, recién conté, justo está hasta mañana el Festival Internacional de Cine Ambiental, es el FINCA, así que si quieren ver Ah, algunas de las hermoso. cosas que hay ahí, yo recomiendo, ay, voy a spoilear, porque mañana se anuncian los ganadores y yo estoy en el jurado y no quiero spoilear, pero unas de las que me gustaron, recomiendo Grit, que es un documental en indonesio, se dice, no sé, de una directora mujer sobre un caso real de una empresa de gas que genera una explosión, la misma técnica que se usa acá en Vaca Muerta, inunda de barro 16 villas. Y es todo el proceso comunitario de cómo se enfrentaron a esa corporación y el entramado de poder de esa corporación con el gobierno. Otra muy linda se llama Understory, que es brasileña, sobre el proceso de producción de cacao, pero como vinculado a la esclavitud, muy interesante. Y la que mencioné recién es la peli sobre Carrasco, Andrés Carrasco, que se llama Ciencia Disruptiva. Y es una peli argentina de una directora que se llama Valeria Tucci, que está disponible en la plataforma de cine argentino, y es la génesis de la lucha de los pueblos fumigados a través de la vida de Andrés Carrasco, que fue un médico que demostró en laboratorio que el glifosato produce malformaciones embrionarias, y le dio la base técnica a las asociaciones de mujeres que estaban defendiendo a sus hijos enfermos de leucemia, para enfrentarse en la justicia, porque cada vez que iban a la justicia le decía, ustedes son las que tienen que probar, o sea, la carga de la prueba del Sí. sistema judicial depositada en las víctimas en lugar de los victimarios. Bueno, Ciencia Disruptiva de Andrés Carrasco. Esas creo que son las que decimos. La página para ver el Finca, lo pueden buscar en IG, creo que está ahí, está la página del Sí, Finca. es Finca. Y hay documentales, hay cortos, hay un montón de cosas que se pueden ver, y está súper interesante. Sí, qué bueno que está justo hasta, bueno. Sí. Ah, y después hay una cosa linda también que está también disponible hasta esta semana, que es un festival que se llama World Localization Day, el Día de la Localización Mundial, y se escribe así, que es a partir de una película del 2011 que se llama La economía de la felicidad, y son todas experiencias de construcción paracapitalista digamos, en contra, digamos, de la globalización, y cómo a través del localismo y el hecho de la descentralización, todo lo que decía recién, hay alternativas viables frente al colapso, digamos, ecosistémico. World Localization Day. A mí lo que me pasa un poco, ponele, cuando vi Fuego y Hielo, ¿viste? La de No DiCaprio. la vi. Ah, No la lo vi. que tiene que es muy interesante que cuenta de manera muy didáctica, ¿no? Algunas terminologías y cosas que estamos padeciendo, que pero es un poco esto, ¿no? Igual es, ¿Tengo hielo? No la vi. sí, es interesante. Pero cuando arrancan como las energías renovables, bueno, la forma en la que, bueno, pero podemos hacer esto, siento que la gente lo ve y te dice, ay, bueno, alguien lo va a hacer, ¿viste? Porque siempre te dicen, sí, a mí me pasa todo el tiempo en boicot, bueno, hacelo, háganlo, hagan esto, salven a esto, che, hay un animal acá, vengan, sálvenlo, ¿viste? Como, va, pará, hacelo vos. Digo, ¿qué más querés que haga? Tipo, basta, ¿no? Como que da una idea de eso, que no hierve, ¿no? Entonces, si vos sabés que está todo mal y te muestran que está todo mal, basta, está todo mal, no me termines con un final feliz. No, esto no es una historia, esto no es un cuento de hadas, ¿no? Que empieza con un principio, un medio y un fin, ¿no? El fin es terrible, es catastrófico. Entonces, digo que quizás a veces tenemos como, o tienden estas películas, hasta Leonardo DiCaprio, lo que fuere, que es ecologista, a dejarnos en un estado de, bueno, ya está, como de relax, ¿no? Entonces, me pasa un poco eso, como que siento que hay que cortar con esta forma hollywoodense de mostrar cosas más en el momento que estamos padeciendo, porque es esto, gente se está quemando la casa, como dice Greta, ¿no? Sí, yo soy muy crítica de esas películas y de hecho ya no las miro más, y con las películas de las soluciones tecnológicas que nos van a salvar a todos y de Elon Musk haciendo cohetes a la luna para salir, o sea, todo eso me parece una demencia, me parece absolutamente irreal y me parece un instrumento distractivo muy, muy poderoso y muy negativo, y creo que se refleja muy bien, a pesar de tener diferencias con la peli, en el documental de Michael Moore sobre el movimiento climático. Digo, creo que hace algunas acusaciones gratuitas a gente algunas que son
gente copada, pero el fondo de la cuestión que no llega a desarrollar en el documental creo que es acertado. Digo, el movimiento climático en sí mismo se vio cooptado por las mismas, el hecho de, ok, bueno, reemplazamos un combustible por el otro y vamos a estar todos bien. Y no, claro. porque esto ya no se trata de reemplazar un combustible por el otro, se trata de cambiar completamente nuestra relación con la vida sobre la Tierra, claro. Completamente. Bueno, pero si lo han tiene rebajado, ¿viste? Al documental ese. Sí. Lo han rebajado, hasta de festivales lo han bajado porque dijeron que su información no se basa en la ciencia. Terrible la repercusión que tuvo, completamente negativa. Sí. Sí. Sí, es cierto que técnicamente le faltaba, eso es cierto, digo, tiran algunos datos sobre la eficiencia de los paneles fotovoltaicos y qué sé yo, que al pedo, digo, no, al pedo los exageraron porque las deslegitima en el fondo de la cuestión, que es lo que importa, que es esto, nada, nuestra relación con la vida sobre la Tierra y no un petróleo versus un panel fotovoltaico, es accesorio esto en definitiva. Acá hay una pregunta. Sí, Santi. Muy obvio, Santi, que sí. Sí, porque cuando aparte empezás a profundizar en la construcción hegemónica civilizatorio, todos los mismos patrones asertivos, si se quiere, y sistémicos detrás de nuestro vínculo con el resto de las especies, con la naturaleza, es el mismo que reproducimos intraespecie y no interseccionalmente. Las violencias sobre lo que consideramos que es utilitario y está al servicio nuestro, tienen con todo que ver con haber llegado a este punto. Y hay mucho por hacer ahí, hay muchísimo por hacer. Yo sé que ustedes militan fuerte la inclusión del veganismo en los movimientos feministas y la verdad es que hay resistencias y en esto sí, como quizás de construcciones que estamos todas y todos atravesando, que nos generan situaciones de incomodidad todo el tiempo. Por eso una cosa que a mí me guía hoy en las cosas que decido hacer y las que no es esto, cuanto más incómoda me siento haciéndolo, lo hago. Claro. Porque ya está, digo, mis zonas de confort ya las habité todas. Entonces, si voy a estar incómoda haciendo esto, seguro que está bien. Seguro que está bien. Total, es que basta del confort, ¿no? Digo, basta del confort. De alguna manera también nos acostumbraron a eso, ¿no? A todo lo justito, ¿no? Como iba a nombrar a alguien que no lo nombro porque es un machirulo que ha tenido denuncias de abusos, pero un tipo que decía eso, ¿no? Como que siempre la temperatura justita para, viste, ni mucho calor, ni mucho frío, viste, como nos han acostumbrado a eso y cualquier cosa, ¿no? No vivimos el frío porque hace frío, el calor porque hace calor. Y eso es por nuestra desconexión con la naturaleza y con estos ciclos, ¿no? Digamos, son ciclos. Bueno, a ver, vamos a seguir con... El otro día Santi tiró una frase que ahora la estoy citando mucho, ya que él hizo la pregunta cuando fue su cumpleaños, que escribió un post muy lindo. Tiró una frase que para mí representó muchas conversaciones también con otras personas que como que no se quieren meter demasiado para no sentir, ¿no? Como blindarnos de sentir por protegernos. Y él tiene una frase algo así que era como, ni pienso pasar por esta vida sin embarrarme de existencia. Sí, y me pareció hermoso, ¿no? Sí, yo lloré con los textos que hizo, hermoso. Es que es eso, ¿viste? Dale, ¿qué querés estar? Yo siempre pienso en la película esa que siempre me confundo, digo, Up y es Wall-E. ¿Viste? Que están tomando con los cosas, dale, levantate, ¿qué querés? Que te masajes los pies y ver el noticiero del 13, por Dios, pasa la vida, están pasando cosas, digo, no sé cómo... esta te la leo, que está ahí un poco cortada, pero la pongo ahí. ¿Qué tan necesario sentís que es interseccionalizar las luchas con el transfeminismo, reconociendo las violencias heterosis patriarcales? Sí, imprescindible. Lo que pasa es que no sé si vamos a llegar como a hacer la construcción intelectual de eso, ¿no? Porque una cosa es que ocurra en el campo, en la calle, digo, que tenemos que interseccionalizar la lucha es una obviedad ya en este punto de la historia. Lo que a mí me genera como más contradicciones hasta dónde invertir energía en academizar eso, ¿no?
que es como lo que tiene que ocurrir naturalmente y que nos es intuitivo. Igualmente hay muchas teóricas ya trabajándolo, bueno, Male, vos sos una de ellas, así que nada, sí, me parece que es imprescindible, pero me parece que como toda agenda no se puede forzar, hay que inspirarla. Y en ese inspirarla tenemos mucho más que ganar desde la propia acción que buscar construirla desde los argumentos racionales que son, en definitiva, bastante patriarcales, ¿no? En su género. El hecho de tener que argumentarlo todo y que sea incontrastable y que esté escrito en un libro de 500 páginas y que esté el marco teórico bien desarrollado. Y bueno, capaz que no, qué sé yo. Total. Cuando, mira, ¿querés levantar un poco la vista así no te tapa tanto la cara? Que eso es lo malo que tiene esto, porque yo no sé cómo hacer, cómo ponerlo más para abajo, así te vemos. Ahí está. Me gustaría que sea a mí la que tapa. Está en el medio igual, ¿no? Pasa que sí, bájame la pantalla. Preguntan si hay alguna otra página del documental de Carrasco que no está más en Cinear. Qué raro, fíjate acá mismo en IG, Valeria, la propia directora, es la que responde los mensajes, es Carrasco Film, la cuenta, y les puedes preguntar por ahí. Perfecto. Subite, Flan, un poquito. Me subí. Ahí. No, para el otro lado. No, para el otro lado. Ahí, perfecto, ahí, perfecto. Genial. Si vos vieras los aparatos que yo uso para esto es uno, te voy a mostrar, esto es íntimo, esto es intimidad para estas personas. Muy bueno. Una gran reutilización. Bueno, no. Digo, ahora como está cargándose para que no sé qué, ese material se no funciona. Está en otro, pero bueno. Bueno, ahí, ¿por qué creen que el gobierno de turno no tiene que ver con la dirección hacia el futuro ecológico? El gobierno de turno, te referirás, Miki, al gobierno actual. Creo que son los gobiernos del mundo y de todos los turnos los que no han ido en ningún caso hacia profundizar políticas públicas ecológicas, si queremos ponerle ese nombre, y creo que durante muchísimo tiempo, un error también que reconozco que hemos tenido desde algunos espacios que buscaban generar incidencia en políticas públicas, como las ONGs grandes y qué sé yo, era focalizarnos en atosigar a las carteras ambientales. No sé, ponerle que hoy es Cabandía, entonces cargarlo él con las cosas que hay que hacer y generarle planes al Ministerio de Ambiente y qué sé yo, cuando en realidad lo que tendríamos que haber hecho es estar agazapadas y agazapados atrás de los escritorios de los ministerios de producción, que son los espacios en donde se toman las direcciones. Y yo creo que no hay voluntad política en general, voluntad político-partidaria, ¿no? O por ahí sí hay voluntad mientras no están ocupando los espacios de poder y después se desactiva, porque en definitiva estamos hablando de que este 1%, que son las corporaciones que gobiernan el mundo y las podemos contar con los dedos de nuestras manos, son los gobiernos. Deciden la política pública que se va a implementar en estos nichos. No estoy hablando de producción, no estoy hablando de la agenda social, no estoy hablando de muchos otros sectores, pero las carteras productivas están mucho más entrelazadas con corporaciones y las científicas ni hablar. De hecho, es algo que en el documental de Carrasco queda muy bien evidenciado. O sea, el chabón era presidente del CONICET. Digo, nivel ciencia hegemónica altísimo, hizo un descubrimiento histórico, el primero en el mundo, y muy probablemente de las 300 personas que estamos acá lo conocen 2, 3, 4. Y estamos hablando de un chabón que cuando sacó a la luz los resultados de su investigación, lo primero que hizo fue no ir a publicarlo en una revista científica, que es lo que hace en general el sector científico para validar sus conocimientos, porque sabía que se le iban a ir encima y lo iban a desacreditar. Lo que hizo fue irse a Córdoba y tocarle la puerta a las madres del barrio Ituzaingó anexo, que estaban hace 10 años peleando porque se hicieran análisis epidemiológicos, porque su barrio registraba tasas de malformaciones congénitas en sus hijos más altas de todo el país. Y nadie les dio bola hasta que fue Carrasco y les dejó los resultados de su informe. Entonces, la culpa ya
ni siquiera es de los gobiernos. Son también parte de un entramado tóxico que se desactiva, sí ejerciendo presión, porque, digamos, están ahí por nosotras y por nosotros, pero no tienen posibilidad de decidir, no tienen posibilidad de decidir. Por eso, el otro día cuando hablaba Grabois decía, o sea, nosotros tenemos claro, decía el chabón, que somos el número, somos la masa que puede hacer que el ejercicio del poder responda porque somos millones. Y la única forma de presionar lo suficiente como para que los gobiernos se sienten a negociar con las corporaciones es con una presión social abrumadora, que no se expresa en una urna, se expresa cortando el Buenos Aires una semana seguida. Es la única que va. ¿Qué opinas del ministro de Medio Ambiente, que recién lo nombraste? Yo la verdad no lo conozco, creo que es una persona de bien, por así decirlo, no lo sé, digo, por parte de su historia, pero es absolutamente prejuzgarlo para bien o para mal. Creo que no tiene poder, y no es su culpa, creo que no tiene poder. Se está bancando algunas discusiones con cierta altura, eh, pero en definitiva yo creo que ya lo que yo decidí durante esta última gestión no acercarme a ninguna funcionaria ni ningún funcionario, no ir a sentarme en una mesa a tomar café con ninguna ni con ninguno para no generar empatía y que eso en definitiva blinde la posibilidad de hacer denuncias necesarias, porque la verdad es que hay siempre gente buena y con buenas intenciones en todos los gobiernos, algunos menores, peores. Yo creo que en líneas generales estamos viviendo con un gobierno con intenciones mucho más genuinas que lo que pasamos antes, pero verdaderamente no creo que Cabandier tenga ni cerca la posibilidad de generar los cambios que son necesarios y no tiene formación, ¿no? Lo de siempre. Entonces, va a terminar formando pensamientos según con quienes se rodee, y eso es algo muy, muy malo para alguien que ocupa una cartera en donde algunos conocimientos técnicos son necesarios para evaluar política pública. Porque si no terminamos perdiendo tiempo, porque él ahora asume y tiene que aprender. Y como todo se va a terminar aprendiendo de quienes tenga más cerca y en quienes confíe, y no necesariamente son quienes tienen información objetiva. Pero bueno, hay jugadores interesantes que ahora están apareciendo, como la UTT, en donde habilitaron conversaciones desde espacios de poder político real que estaban absolutamente invisibilizadas. Y eso es un espacio de poder político real, la gente que trabaja la tierra. Total. Bueno, encima alguien me dice cómo se podía hacer para sacar esto y me dice apretar la pantalla, pero no, aprieto la pantalla, no sale. Para hacer la pregunta si no te tapa la cara. Bueno, ¿qué piensan de la democracia con respecto a esta lucha? La democracia es un holograma, no hay democracia. No es... Nada más que decir. No vivimos en democracia. No vivimos en democracia. No, claramente, no vivimos en democracia. La democracia es lo que creemos que está. Es como eso, es como creer que estamos en paz porque no ves nada que se esté incendiando, pero en realidad no estamos en paz. Digamos, es mentira, ¿no? Como, digo, no es mentira, sería hermoso. Sería lindo que fuera real, ¿no? Pero digo, no. Sí, comparto, no tengo nada que hablar. Yo creo que no vivimos en democracia y hay acabadísimas pruebas de que esto es así. No vivimos en un modelo de representación, porque voy a dar un solo ejemplo que lo uso porque es muy caro, digamos, a mí. Por ejemplo, la última elección, si vos elegías lista de diputadas y diputados, cabeza de lista por la lista oficial iba Pino Solanas, un histórico defensor de algunas luchas ambientales. El día que asumió en el Congreso se fue a ocupar un puesto en la UNESCO. Entonces, toda su candidatura, la confianza que depositamos yo no voté, ¿no? Pero quienes lo votaron, la confianza que depositaron en que esa persona en particular iba a representar sus intereses, el día que asumió su banca se fue. Y se la dejó a un X que ni siquiera sabés si tenía algo de
sentido su plataforma con lo que vos querías que defienda en el Congreso. Entonces, no vivimos en democracia. Sí. Votar cada 2 o 4 años no es vivir en democracia, es otra cosa. Total. Digo, yo sí considero, ¿no? Como decías, ¿no? Que hay determinados gobiernos, y encima viendo casi la antítesis del gobierno anterior y de este, que tienen intenciones, pero de ahí a que los dejen trabajar y que el lobby económico los deje trabajar es difícil, así como apenas habló en contra de los agrotóxicos Cabandier, lo amenazaron de muerte y los matan, no es que los amenazan nada más, digo, si se ponen muy en contra, los matan, entonces hay que ver, ¿no? De qué manera pueden ellos jugar con esas cartas de estos que no quieren perderse nada, básicamente, ¿no? Porque juegan el dinero, la plata, el poder. ¿Alguien pregunta si será necesario entonces formar un propio partido político vegan? Yo ya no estoy por los partidos políticos, así que te la dejo a vos. No, yo creo que jugar dentro de las reglas del sistema partidario no invertiría mi tiempo en eso, pero es mi posición personal. Bueno, no, yo ya descreo de todo. Para mí hay que salir a quemar todo, digo, para mí hay que hacer como lo que está pasando en Estados Unidos, pero hacerlo porque estamos haciendo esto con la tierra, ¿no? Digamos, hay que en realidad no es salir a quemar todo, no es que nosotros salimos a quemar todo, sino salir a levantar el velo que está todo quemándose, ¿no? Eso básicamente. A ver. Bueno, para terminar, que ya no sé cuánto tiempo hace que estamos. Sí, va a No, quedar ni idea. grabado. Va a quedar grabado. Bueno, mira, vamos a terminar con uno interesante. ¿Es posible una revolución pacífica? Hay que ver qué llamamos pacífico primero, pero... Estoy buscando una cosa que anoté en algún momento. Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí. La historia indica que es poco probable. Y hay una frase de Kennedy, en este caso, nada que ver, pero que cuando la encontré no la pude creer. Es una frase de 1962 que dice, aquellos que hacen la revolución pacífica imposible están volviendo a la revolución violenta inevitable. Qué lindo cierre, me vuelvo loca, pero parece planeado esto, ¿eh? Miren que no tenemos nada que ver con Male Sánchez, no sabíamos que iba a hacer esa pregunta. Está acá, mira, te muestro es Hermoso. mi lista de Léela una vez anotaciones. más, léela una vez más, léela una vez más. Dale, es Kennedy 1962 y dijo que aquellos que hacen la revolución pacífica imposible están volviendo a la revolución violenta inevitable. Hermoso. Gracias. Gracias por compartir todo esto, por todo este tiempo. No sé cuánto tiempo fue, pero un montón. Son las 3 menos 20. No. Sí. Bueno, nada, Ya no hago volvamos. terapia. ¿Cómo? Ya no hago terapia esta semana después de esta charla con vos. No, ya está. No, bueno, digo, hagamos dentro de poco otra cosa más, calculo que cuando salga toda esta información que hablamos, pero bueno, me parece que el final habló bastante de todos nuestros marcos también de acción y te agradezco muchísimo todo este tiempo, Fla, y toda tu sapiencia puesta al orden de construir un mundo distinto para todos los seres que lo habitamos, así que muchas gracias por esto. Te quiero. Gracias a ustedes, yo también te quiero, los saludo acá, Capitán. Que ama ponerse en mi computadora, Capitán, dale. Es una Los tiranía gatos. gatuna en casa. Dios. Yo también te quiero, gracias. Bueno, muchas gracias. Va a quedar grabado ahí, así para todos que lo puedan ver y gracias a todos los que estuvieron hasta ahora y participaron. Chao, Fla. Mua. Chao.